En este video vamos a descubrir los niveles de poder de la música de cada opening stage de la famosa saga Mega Man X. Iremos en orden desde el X1 al X8 y veremos cuál es, a mi parecer, el mejor tema en base a su armonía, melodía, relación con stage, percusión y enlace final. Verás un porcentaje al lado de cada criterio, lo que significa el grado de su importancia en relación con los demás. Al final de esta serie voy a ordenar todos los temas en un top. Sin más líos, vamos a empezar. La primera imagen que salta a mi cabeza es estar en la casa de mi primo, el típico primo que tenía de todo porque sus padres están en Estados Unidos, y ver a un Mega Man distinto, uno que escalaba por las paredes en un ambiente más dramático y oscuro, junto a unos gráficos que para la época dejaban boquiabierto a cualquiera. Yo venía de los juegos clásicos, ni idea que existía el X, por lo que enterarme de su existencia así tan de repente fue algo muy impactante. Sobre la armonía, me gusta que la línea de bajo sea bastante enérgica en cuanto a ritmo y variedad de notas. Presten atención a cómo estas ligaduras prolongan su duración. Además del slap alternando entre cada nota y su octava, en una combinación bastante pegajosa de negras y corcheas. Asimismo, el bajo cuenta con ritmos que más que un simple acompañamiento armónico es melódico, como si fuera un solo aparte del principal, el que obviamente sigue y tiene relación con la pieza y no sobresale por él. Sin embargo, este instrumento no es fácilmente percibido, más se escucha la segunda guitarra que sostiene un riff básico. Por todo ello le doy un 8 en este criterio. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho sobre la melodía? Es bastante memorable, las notas están bien encajadas y logran sumergirte en cada sección del tema añadiéndole detalles distintos. Aunque me gustaría un poco más de velocidad, siento que hubiera sido un plus perfecto para el estilo del tema. La melodía tiene un merecido 8. Respecto al tercer punto, el Lost logra sumergirte en la acción. Los efectos de sonido de los personajes no opacan el tema y el ritmo va acorde con la temática de correr y disparar. Te incentiva a ir por el stage destrozando Mavericks. Aunque a veces uno de los instrumentos del tema dejaba de sonar, sobre todo cuando se destruía parte del escenario. Asumo que debe ser por los límites del chip de sonido del SNES. Le daré un 7 en este punto. La percusión... nada que resaltar en realidad. Es un ritmo básico y repetitivo que se sostiene durante toda la pieza, pero funciona a fin de cuentas. Lo único diferente es la parte final, en la que más o menos sigue el solo, pero de ahí siento que le falta más variedad. Lo que sí me desagrada son esos fill de toms antes de culminar una sección. El mismo tucu tucu tu. Se repite a cada momento. Por esto califico este criterio con un 3. El enlace final es muy bueno, el ritmo cambia y el estilo de solo también. Además, es en la última sección cuando el bajo se vuelve una melodía más. Bastante interesante escuchar cómo este instrumento y quien ejecuta el solo principal hacen sus melodías por separado y logran entrelazarse formando parte de un mismo tema. Le doy un 8 en este criterio. Si no fuera por ese fill de la batería tendría un puntaje mayor. En general, esta pieza es bastante variada. Cada sección es distinta de las demás, y en conjunto crean ese ambiente activo y potente que daban la bienvenida a un nuevo Mega Man y forma de disfrutar de este plataformero. El nivel de poder de este tema es de 6.75 puntos. Nada mal, veremos cómo les va a las demás. El bajo cumple su función de seguir el ritmo de la batería y de ser la base de la armonía, pero me hubiera gustado un poco más de variedad a tan solo darle a una sola nota durante cada compás. Tal vez uno que otro slap o algún descenso en la escala del tema, pero no, solo se limita a darle la tónica y eso para mí le resta algunos puntos.
La segunda guitarra es un poco más interesante. Esta sostiene un mismo riff durante toda la pieza que tal parece es ejecutado en downpicking. Suena bien. Además, en medio del tema se añade una segunda guitarra al riff, creando una armonía bastante genial que distinguen y ponen su sello al tema. Le doy un 6 en este aspecto. Respecto al solo, considero que si no fuera por la nostalgia no sería tan memorable. No es malo en lo absoluto, solo que hay mejores melodías a mi parecer. Es más, siento que el ritmo de la segunda guitarra resalta más que el mismo solo. Es solo mi punto de vista, por ello le doy un 4 en este aspecto. Este primer stage es bastante corto, al igual que su tema que dura unos 30 segundos. El Lost cumple con darte el ánimo de comenzar una nueva aventura gracias a ese riff de la segunda guitarra, el que se alinea bastante bien con la entrada Badass de X en su moto. Sin embargo, si la melodía fuera aún más de mi agrado, siento que el impacto hubiera sido más fuerte. Le daré un 5 en este tercer criterio. El estilo de la batería es bastante bueno, me ha sorprendido. Nunca le había prestado atención a dicho instrumento. Me recuerda un poco a los solos de Joy Jordison, pero adaptados al ritmo del tema. Ok, no son tan parecidos. A lo que voy es que la batería cuenta con estilos distintos de redobles de toms, golpes ocasionales e inesperados a los platillos durante el tema, redobles de tarola que encajan muy bien con la velocidad de Lost y pegadas al bombo que van más allá de la típica pegada en el primer y tercer pulso del compás. Préstale atención a este instrumento y tal vez también te sorprenda el estilo de la batería. Le daré un 10 en este criterio por la innovación. El enlace final es bastante flojo, no tiene ni una diferencia notable con las demás secciones y no siento que la transición a la primera sección sea fluida. Le daré un 3. Todo esto suma un total de 5.95 puntos. Este tema me trae demasiados recuerdos. Este fue el primer Mega Man X que pude disfrutar en la comodidad de mi cuarto en la Play 1. Ver a X y Zero llegando a la escena en esa especie de mosca era demasiado genial. Veamos qué sorpresas nos tiene el tema. El bajo cumple con dar un ritmo bastante belicoso, diría yo, con ritmos en semicorchea que acelera toda la vibra del tema. Lo ecualizaron de manera tal que sí logra distinguirse. Funciona, sí, darle solo la tónica sin variar más. Pero ya conocen mis gustos musicales y particularmente prefiero la línea de bajo con un poco más de variedad. La segunda guitarra y el sintetizador de fondo cumplen con su función, pero no me agrada que se limiten a tocar solo acordes, a excepción de la parte final, en donde el ritmo varía un poco. Por todo esto tiene 5 puntos en el primer criterio. El solo me agrada bastante, sobre todo las dos primeras notas del inicio. No sé, que solo esas dos notas se prolonguen mientras de fondo suena el bajo con un ritmo agresivo junto a la batería siempre me pareció brillante. Más que nada el timbre de esos agudos. Siempre asocié esta combinación de sonidos a guerra y desorden. Me encantaba cómo este sentimiento encajaba con la imagen de X y Zero llegando en esa mosca. Además, el solo es bastante agresivo y rápido por partes. Tiene 4 secciones distintas y cada vez la velocidad y variedad de notas va incrementando por cada una. Eso provoca que el tema no aburra y de alguna manera sea un incremento gradual al clímax. Yo le doy un buen 8 en este punto. Y por lo dicho anteriormente, le doy un 9 en el tercer punto. El tema sí me sumerge en el stage y ayuda a que la entrada al escenario sea bastante épica. Sin embargo, la batería la siento un poco floja. Es el típico tupá, tucupá, con una ligera variación en la segunda sección del tema. Funciona, pero prefiero la variedad. Por eso le doy un 4 en este criterio. El enlace final, lamentablemente tengo que quitarle unos puntos porque ese aumento de notas en la escala no la siento tan creativa ni interesante.
Me hubiera gustado alguna sorpresa, le doy un 4. De esa manera, el nivel de poder de este tema es de 6.3. Nada mal, el tema logra probar. Veamos cómo vamos con esos niveles de poder. Por ahora, el tema más poderoso es el Opening Stage de Mega Man X, seguido del X3 y del X2. Todos tienen nota probatoria y la diferencia entre cada una no es mucha, como pueden apreciar. ¿Podrá algún tema tener una puntuación perfecta? Sigamos con el video. Guardo un especial cariño a este tema por diversas razones. La primera, jugué este título demasiadas veces, es mi favorito, tengo que decirlo. La segunda, la mayoría de las veces que lo jugaba elegía a X y por supuesto este tema quedó grabado en mi memoria. Y tercero, esta fue la primera destripación que hice en el canal, es el más visto y el que tiene la mayor cantidad de likes. Anímate a verlo, claro, después de este video. Siempre me encantará el inicio del tema con ese descenso del bajo, junto a los toques al platillo y un sintetizador en el fondo, cuyo sonido crece mientras esta sección se realiza. Siento ese bajo bastante épico a pesar que sea unos cuantos segundos y una simple bajada. Lamentablemente, después de ese descenso el bajo carece de variedad de estilo y como muchos temas, solo se limita a darle la tónica en corcheas. Aunque tengo que admitir que la temática de ir en descenso durante toda la armonía me suena bastante bien. Siento que, aunque sea un movimiento simple, marcha excelente. Por todo esto le pongo un 6 en el primer criterio. La melodía es bastante simple pero memorable, se siente sencilla de ejecutar. Este tema utiliza bastante el recurso de repetir una frase corta 2 veces. No me vas a mentir que lo que más recuerdas del tema no es esta parte. Por todo esto le daré un 6, sencilla, práctica y memorable. Este tema, a comparación con el de Zero, siento que tiene un sentimiento bastante de justicia y ley. Para mí retrata muy bien la personalidad de X. Además, esos descensos en la escala que suenan tanto en el intro con el bajo y durante toda la armonía en general, dibuja en música la caída de Sky Lagoon. Un merecido 10. La batería juega bastante con todos los elementos que la componen. No solo se limita a tocar bombo, tarola, bombo, sino que combina ritmos con toques a los platillos. Encaja bastante bien y dan una personalidad distinta al de otros temas. Punteo este criterio con 7 puntos. El enlace final es bastante suave, no se siente abrupto, lo que provoca que casi ni percibas que se ha vuelto al inicio del tema. Es una buena transición, pero yo disfruto más cuando las últimas secciones suenan un poco distintas a las demás. En este criterio le doy un 6. De esa manera, el nivel de poder de este tema es de un perfecto 7. Y llegamos a la bestia. El tema es bastante metal, doble bombo, platillos reventando a cada momento, un solo impresionante y ritmos de bajo que a pesar de solo darle la tónica es un factor más que ayuda a que la pieza sea bastante agresiva. La armonía no es lo que más resalta en este tema. Bueno, en realidad la melodía siempre va a resaltar en todos los temas. A lo que voy es que tanto la segunda guitarra como el bajo no juegan con alguna variante en los riffs. El enfoque permanece en la velocidad y la pegada galopada de cada instrumento. Esto permite que la melodía resalte, sirve como una buena base. Le doy un 6 en este criterio. La melodía es espectacular, un ritmo muy frenético que durante cada sección te prepara para reventar en el solo de la última parte, en el que la segunda guitarra y el bajo permanecen con el mismo estilo imparable que mantuvieron durante todas las secciones.
La primera guitarra, por supuesto, se luce con el solo y la batería golpea sin parar todos los platillos. Me hubiera encantado ver al baterista en ese momento de locura. Un merecido 10 en este aspecto. Respecto al tercer criterio de evaluación, como ya dije en este video, este tema es poderoso. Es muy diferente al de X y logra transmitir la personalidad de Zero de ser un personaje muy fuerte y bastante recio. Un merecido 10. La batería es demasiado en este tema. Inicia tranquilo entre comillas porque el tempo del tema no advierte para nada que el tema será calmado, pero en el sentido que inicia con ritmos no tan estridentes, solo dándole al platillo y al bombo. En la segunda sección ya inicia la masacre con esos golpes imparables a la tarola. El poder de este instrumento va ascendiendo en cada parte, y para cuando llega el solo, todos los instrumentos en conjunto se ponen de acuerdo para volar los oídos del jugador y hacerle perder por la distracción en escuchar este temón. Eso es lo que me gusta de este tema, que si una sección tiene la intención de reventar, entonces todos los instrumentos revientan y aportan algo para incrementar esa sensación. Otro merecido 10. Todas las secciones han venido trabajando en nuestros oídos para llegar al punto culmine del tema y reventar en este solo. Todos los instrumentos explotan y, aunque ambas secciones contrasten bastante, permiten que la transición hacia la primera sección no se sienta abrupta. Un 8 bien puesto en este criterio. Este temón tiene un 8.7 de nota. Así quedaría la tabla de poder. Ya vamos viendo una diferencia notable entre los temas, especialmente en el primer puesto cuyos puntos están más alejados de los demás, mientras que los tres últimos puestos están un poco más parejos. Vamos a dejar esta primera parte de la serie acá. No quiero hacer un video muy largo, nos faltan aún 5 temas y pues el video sería una eternidad. Hazme saber si estás disfrutando de esta serie dejándome tu like y un comentario. Anímate y dime cuál crees que será el opening stage más poderoso en cuanto a tema musical. Sígueme en las redes sociales y por supuesto suscríbete para más. Nos vemos en la siguiente.